Ya, entonces comenzamos con la clase 25. Esta clase es un poquito larga, pero eh, vamos a ver, para ojalá alcanzar la ver entera. De todas formas, la que viene, la 26, es más corta, así que si nos queda algo pendiente, la vemos con la clase 26. Em, bueno, nosotros hoy día vamos a ver, vamos a construir curvas de oferta de la empresa. ¿Ya? Vamos a ver si en determinados mercados la empresa debe producir o no, y si es que debe producir, ¿cuánto? ¿Ya? Eso es lo que vamos a ir viendo. Entonces, es importante mencionar que estamos situados o trabajando con mercados perfectamente competitivos, ¿ya? Y aquí se resumen algunas de las características de estos mercados para irlas recordando y tenerlas en consideración en esta parte de la materia. Em, bueno, dice, los mercados perfectamente competitivos son aquellos en la cual ningún comprador ni vendedor individualmente influye en el precio del producto, ¿ya? El precio del producto se determina por la interacción entre todos los consumidores y todos los productores, que son muchos, así que ninguno de ellos influye en forma particular. Dentro de las características, la primera dice que el producto es homogéneo. Al permitir una gran cantidad de vendedores y compradores, el producto debe ser el mismo, ¿ya? Si es que el producto es diferenciado, ahí estaríamos en otro tipo de mercados. La segunda característica es la movilidad de los recursos sin costos. Y esta segunda característica es súper importante y es la que vamos a utilizar en esta clase. Dice que hay movilidad de los recursos sin costos, es decir, que las empresas pueden entrar y salir de cualquier industria sin incurrir en costos debido a usos alternativos de los recursos. ¿Ya? Eso quiere decir que las empresas siempre van a operar en aquellos mercados o industrias que sean más atractivos. Cuando un mercado deja de ser atractivo, la empresa va a salir y va a buscar otro mercado, ¿ya? Y cuando hay un mercado atractivo, eso va a incentivar que empresas de otros mercados, que no lo son tanto, ingresen al mercado donde sí son atractivos los beneficios. Entonces, hay una movilidad de recursos y una movilidad de empresas entre distintos mercados, ¿ya? Eso es súper importante. La tercera característica es que hay una atomicidad en el mercado. Como ya lo estábamos comentando, nadie influye en el precio de forma individual, de tal manera que la cantidad transada por cada agente económico presenta un bajo porcentaje del total. Pero la participación por comprador o por vendedor es súper pequeña, así que no hay una influencia real. La cuarta característica es la transparencia del mercado y dice que los agentes económicos poseen información perfecta, ¿ya? Eso quiere decir que tienen pleno conocimiento de las características del mercado: demanda, calidad, costos, etc. O sea, todos tienen información con respecto al mercado. Esa información es transparente. Y la quinta característica es la divisibilidad del producto. El producto o bien se puede comprar o alquilar en pequeña o gran cantidad, ¿ya? Eso en general son las cinco principales características de estos tipos de mercados, pero como le decía, la principal que vamos a utilizar en estas clases, en esta, la segunda. Entonces seguimos ahí. Comportamiento entonces de una empresa o también llamada firma. Obviamente, el beneficio de la empresa es maximizar su beneficio económico, ¿cierto? Em,
El beneficio económico es ingreso total menos costo total. ¿Ya? Este beneficio económico también en algunas láminas posteriores se simboliza como así, y económico. ¿Ya? Y es ingreso total menos costo total. El ingreso total, como sale acá abajo, es precio por cantidad. ¿Ya? Lo que sí, este precio es una variable exógena, es una variable que se determina en el mercado. Entonces, la empresa cuando está determinando su beneficio económico y calcula sus ingresos totales menos sus costos totales, al calcular el ingreso total sabe que este precio es una variable sobre la que no puede influir, ¿ya? Sino que se considera como dada por el mercado. Es una variable, como dice ahí, exógena. Em, y el costo total es el costo total de producción, pero incluyendo el costo de oportunidad. Es un costo total económico, no contable, como en algunas clases de atrás vimos. Ya eso quiere decir que si yo calculo el costo total de producir, por ejemplo, no sé, mesas, sillas, ese costo total incluye el costo de oportunidad, que sería el mejor uso alternativo que le puedo entregar a los recursos que estoy utilizando en fabricar mesas y sillas. Eso está cubierto, ¿ya? No sé si hay dudas, preguntas. Si no, avanzamos nomás con la siguiente lámina. Em, bueno, analizando la curva de demanda, primero porque la curva de demanda ya la estudiamos anteriormente en la teoría del consumidor. Entonces, la queremos dejar aquí explícita. Y esta curva de demanda a la que se enfrenta una empresa en competencia perfecta va a ser perfectamente elástica. ¿Ya? Aquí están graficadas. Aquí hay dos gráficos. El de la izquierda es del mercado, ¿ya? Y el de la derecha es el de una empresa. Esta es una empresa de las muchas que hay en el mercado, pero aparte es una empresa representativa, ¿ya? Entonces, lo que ocurre es que en el mercado, ¿sí? Como tenemos la curva de demanda, que es esta curva o recta azul, y la verde es la de oferta. Esta curva verde es la que vamos a aprender nosotros a construir, que todavía no la hemos construido, ¿ya? Pero aquí la estamos utilizando porque lo que estamos diciendo es que cuando se intersectan estas curvas de oferta y demanda, aquí en este punto, se determina lo que es el precio de equilibrio, P asterisco, y la cantidad de equilibrio. Eso quiere decir que el precio al que se va a transar el bien Q va a ser precio asterisco. Y la cantidad total que se va a transar en el mercado es Q mayúscula asterisco. ¿Ya? Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, si después nosotros vamos a la empresa, esta empresa considera dado el precio, ese precio que se determinó en el mercado, ¿ya? Y su curva de demanda va a ser perfectamente elástica porque si, por ejemplo, esta empresa estableciera un precio P sub A en lugar de P asterisco, no va a vender nada, porque va a tener muchos competidores ofreciendo el mismo producto a un precio más bajo. Entonces no va a vender. Y en cambio, si esta empresa vende el producto a un precio P sub B, ahí va a vender Q asterisco minúscula, pero no maximiza sus utilidades, ¿ya? Por eso, en general, va a preferir vender al
producto al precio P asterisco. Em, Otra cosa importante es que hay una diferencia, espérenme, ahí. Hay una diferencia entre la Q minúscula y mayúscula, ¿ya? La Q minúscula se utiliza para hacer mención a que esa cantidad es de una empresa y la Q mayúscula es la cantidad total del mercado, ¿ya? Es decir, este Q mayúscula es la sumatoria de todas las cantidades que producen las empresas, como de igual 1 hasta n. ¿Ya? Entonces, se supone que los modelos que vemos es, por ejemplo, que esta empresa no, que este mercado cuenta con 10 empresas y cada una de esas 10 empresas se comporta como la que está en el gráfico. Entonces, si nosotros calculamos lo que produce una empresa, el Q asterisco pequeño, minúsculo, podemos determinar lo que produce el mercado. ¿Ya? Así que ahí para tener ojo. Voy a pasar a la siguiente lámina. Ah, bueno, lo que busca esta empresa es, como dijimos, maximizar el beneficio económico. Ese es el objetivo. Entonces, lo que se puede hacer es determinar la derivada parcial del beneficio con respecto a Q e igualar a cero, ¿cierto? Para encontrar un punto crítico que en este caso sea el máximo. Entonces, si nosotros desarrollamos eso, nos queda la derivada del ingreso total con respecto a Q menos la derivada del costo total con respecto a Q. Y eso es igual a cero. Y la derivada del ingreso total con respecto a Q es ingreso marginal y la derivada del costo total con respecto a Q es costo marginal. ¿Ya? De ahí que concluimos que para maximizar el beneficio económico, el ingreso marginal debe ser igual que el costo marginal. ¿Ya? Eso quiere decir que el ingreso de la última unidad em, claro, el ingreso de la última unidad tiene que ser igual al costo adicional de producir esa última unidad. Cuando eso se alcanza es porque estamos en la maximización del beneficio económico de esta empresa. Y lo vemos aquí en el gráfico. Y, sí, tenemos ingreso total en azul, costo total en rojo y abajo, en azul oscuro, está el beneficio económico. Entonces el beneficio económico máximo está aquí en Q asterisco, donde se maximiza la diferencia de ingresos menos costo. ¿Ya? Y bueno, también pueden ver que ahí se igualan las pendientes en el punto A y B. Eso quiere decir que el ingreso marginal igual al costo marginal. Eso. Entonces, si nosotros aquí graficamos, tenemos en el gráfico superior, en el de arriba, tenemos costo marginal, precio
y en el gráfico de abajo tenemos el beneficio económico. Entonces, primero tenemos, no sé si se ven esta triple igualdad. Tenemos precio igual al ingreso medio igual al ingreso marginal. ¿Ya? El ingreso medio es el ingreso promedio, es decir, ingreso total dividido en Q. Como el ingreso total es P por Q, me queda que el ingreso medio es igual al precio. ¿Ya? Y después tengo el ingreso marginal. Y esa es la derivada del ingreso total con respecto a Q. Es decir, la derivada de P por Q. Ahí. Con respecto a Q. Pero aquí una observación importante es que el precio es una variable independiente, exógena. Entonces la podemos sacar de nuestra derivada. ¿Ya? De ahí que nos queda precio por la derivada de Q con respecto a Q, que es 1. ¿Ya? Y ahí tenemos nuestra triple igualdad, que precio es igual al ingreso medio e igual al ingreso marginal. ¿Ya? Ahí. Y para cumplir el criterio de maximización de beneficio económico, habíamos dicho que este ingreso marginal debe ser igual al costo marginal. ¿Ya? Entonces, vemos dónde se igualan y se igualan en 2 puntos. En esos 2 puntos se cumple que el ingreso marginal es igual al costo marginal. Entonces, el tema viene, ¿cuál de los dos, con cuál de los dos niveles de Q, que puede ser un Q2, con si Q1 o Q2, con cuál de los dos se alcanza el máximo beneficio económico? Entonces, como ven, eso se va a alcanzar con Q1, ¿cierto? Con Q1 se maximiza. Y eso se determina, es la segunda condición para maximizar beneficio económico, que esta igualdad de ingreso marginal igual a costo marginal debe estar en el tramo en que el costo marginal es creciente. ¿Ya? Esa es la condición de segundo orden. Entonces en Q2 no es un máximo beneficio económico porque el costo marginal está decreciendo. En Q1 está creciendo. Entonces por eso Q1 sí permite maximizar beneficio económico, porque cumple las dos condiciones. La primera, ingreso marginal igual a costo marginal, y la segunda, que se encuentre en el tramo en que el costo marginal es creciente. ¿Ya? Eso es súper. Ah, bueno, ¿y por qué? Voy a explicarlo un poquito. Porque, porque, o sea, tanto porque la empresa no maximiza con Q2, ¿ya? Porque si sigue incrementando la producción, por ejemplo, un Q sub 3, el ingreso marginal, el ingreso de la última unidad es mayor que el costo de la última unidad. Entonces le conviene producir más Q3 que Q2. Y de hecho con Q3 el ingreso marginal está creciendo versus con Q2. Y así. Entonces cada vez que el ingreso marginal sea mayor que el costo marginal, el beneficio económico va a aumentar. ¿Ya? Em, entonces Q2 no es un óptimo porque le conviene seguir aumentando la producción de Q para incrementar el beneficio económico. Hasta que llega Q1. Cuando ya pasa Q1, por ejemplo en un Q sub 4, ahí el costo marginal de producir Q4 es mayor que el ingreso marginal que obtienes con Q4. Entonces,
eso hace que el beneficio económico vaya descendiendo. De ahí que llegamos a la conclusión de que Q1 es el punto en que se maximiza el beneficio económico. ¿Ya? Em, bueno, aquí está la deducción, ¿cierto? De esta primera derivada para obtener un máximo y la segunda, no, para obtener un punto crítico y la segunda para comprobar que sea un máximo. En este caso es que el costo marginal sea creciente. Entonces aquí hay un ejemplo, dice, la pregunta es qué nivel de producción va a elegir esta empresa. Entonces hay distintos niveles de producción, de 1 hasta 10. Tenemos columna costo total, costo marginal, precio, ingreso total, ingreso marginal, beneficio y delta beneficio. Entonces, según nuestro primer criterio, debe producir donde el ingreso marginal sea igual al costo marginal. Perdón, ese 5,5. Ahí o acá abajo. Entonces puede ser con Q sub 2, con producir 2 toneladas o con 9. Pero con 2 no es óptimo porque el costo marginal está decreciendo. El óptimo tiene que ser cuando el costo marginal esté en el tramo creciente, que es la segunda condición. Entonces, de ahí que esta empresa va a elegir 9 toneladas para producir y así maximizar su beneficio económico. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Genial. Voy a leer el chat. ¿No? Ya, buenísimo. Entonces, vamos a ir a la segunda parte de esta clase, que es determinar cómo es la curva de oferta de la empresa. ¿Cuál va a ser esta curva de oferta? ¿Ya? Entonces, lo vamos a explicar con gráficos, con el apoyo de gráficos. Pero les voy a explicar aquí en la pizarrita que vamos a ir viendo porque se van a marear con tantos gráficos. Hay 4. Bueno, lo primero es que para saber si la empresa va a producir o no, si es rentable, es necesario especificar el horizonte temporal, ya si es corto o largo plazo, porque como ustedes han estudiado, es distinta las decisiones que se toman en el corto o en el largo plazo. Entonces, la decisión de producción también va a ser diferente. Partimos con el corto plazo. em, que es un poquito más complejo. El largo plazo se simplifica, así que si entienden el corto plazo, van a entender con mayor razón el largo. Entonces vamos a hacer aquí gráficos. Em, entonces, en este de la izquierda tenemos el mercado y aquí la empresa. Oh, empresa. Entonces tenemos precio, cantidad, precio, cantidad.
Aquí es con minúscula porque es de la empresa. Me quedó súper. Ahí. Entonces vamos a tener nuestras curvas de demanda y oferta del mercado. Esta es demanda y esta es oferta. Entonces, donde se intersectan es el equilibrio y esta empresa va a producir, como dijimos, o sea, va a producir a un precio P asterisco y la producción total del mercado va a ser Q mayúscula asterisco. ¿Ya? Entonces, la empresa tiene una estructura de costo. Tiene un costo marginal, tiene un costo total medio y estamos en el corto plazo. Vamos a anotar aquí corto plazo. Entonces, estamos en el corto plazo. Hay una curva de costo variable medio también. Ahí. Estos son los mínimos. Ahí, ahí. Ya. Entonces, lo que vamos a ir viendo ahora y los gráficos, los 4 gráficos que vienen a continuación en la PPT, lo que hace es determinar, ya, este es el precio del mercado. Entonces los vamos a ir situando a distintos niveles. Entonces vamos a decir, ¿qué pasa si ese precio asterisco está aquí arriba? Ahí este es el primer gráfico y este es P sub D. ¿Cuánto va a producir la empresa? Después, el siguiente gráfico, ¿qué pasa si el precio asterisco es justo P sub C, que es cuando el costo total medio es mínimo? Después vamos a tener qué pasa si está en este tramo. Ese es un P sub B. Y después qué pasa si está justo cuando el costo variable medio es mínimo. P sub A. Y después qué pasa si es inferior. ¿Ya? Entonces, eso es lo que es lo que se muestra en los gráficos que vienen. Vamos a ir viendo el precio PD que está sobre el costo total medio mínimo, que es este puntito. Después si está entre el costo total medio mínimo y el costo variable medio mínimo. Y después si está justo cuando el costo variable medio es mínimo, que es PA. Y después si está bajo ese punto. Ya, estas son las distintas casuísticas que vamos a ver a continuación. No sé si hay dudas, preguntas. No, profe, está todo. Ya, me voy a la PPT entonces. Oh, me cambió. Acá. Ya, entonces, partimos con el gráfico que está a la izquierda. Em, Ahí. Entonces, el precio que se determinó en el mercado es P sub D, ¿cierto? Y está sobre el costo total medio mínimo, que es ese puntito rojo. Entonces, lo primero que queremos, bueno, lo que queremos sacar es el beneficio económico de la empresa, porque eso nos va a permitir decidir si esta empresa va a producir o no. Entonces, si el precio del mercado es P sub D, la empresa va a producir Q sub D. Y eso se hace al igualar el precio con el costo marginal. Porque acuérdense que el precio igual al ingreso marginal. Entonces, si igualamos precio con costo marginal, eso ocurre en A. Y ahí obtenemos la cantidad que produce la empresa, que es QD. Entonces, nosotros para calcular el ingreso total, ¿sí? Va a ser toda el área PD a QD 0.
todo ese rectángulo es el ingreso total de la empresa. ¿Ya? Después tenemos el costo total. Y el costo total, lo que hacemos es este QD reemplazarlo en la curva de costo total medio. Y nos va a dar que el costo total va a ser D de B QD O del origen. Todo ese rectángulo es el costo total. ¿Ya? Y este costo total lo podemos separar en costo fijo más costo variable. El costo variable va a ser ECQD origen. Este es el costo variable. Y el costo fijo va a ser DBCE. Por eso la suma de los dos es el costo total. Entonces, si nosotros hacemos ingreso total menos costo total, nos da el beneficio económico. Y ese beneficio económico es el rectángulo en morado, que es el área PD, A, B, D. Todo eso es el beneficio económico y como pueden ver es positivo, por lo que es más que rentable producir en el corto plazo. ¿Dudas, preguntas? ¿Se entendió? ¿Quieren que repita algo? Entonces, es rentable cuando está por encima del punto de costo F, ¿no? Total medio mínimo. Este rojo, ¿cierto? Ese. Este es el costo total medio mínimo. O sea, en ese caso es el mejor escenario, porque el beneficio económico es mayor a cero. Pero En- vamos a ir viendo otros casos para ver si también son rentables producir o no. Entiendo. Gracias. ¿Ya? Ese es el mejor escenario. Entonces ahora pasamos al gráfico de la derecha. Y el de la derecha nos dice que el precio del mercado está justo en ese punto en que el costo total medio es mínimo. Está justo ahí. Entonces la pregunta es, ¿esta empresa va a producir o no? ¿Y cuánto? ¿Ya? Entonces, hacemos lo mismo. Calculamos el ingreso total, que es precio igual a costo marginal. Esta empresa va a producir Q asterisco. Entonces, el ingreso total es P asterisco A Q asterisco O, origen, o cero. Em, y el costo total va a ser lo mismo. Va a ser P asterisco A Q asterisco O. Ya, entonces, el beneficio económico aquí es nulo, cero, porque el ingreso total es igual al costo total. ¿Ya? En ese caso, ¿es rentable producir en el corto plazo? Vamos a ver que sí. Les voy a contar ahí bien por qué. De hecho, en este caso del gráfico de la derecha, dice ahí, esas son las ganancias normales de la empresa. En general van a tender a tener beneficio económico cero. ¿Ya? Los vamos a ir explicando de a poquito. Em, Paso a la siguiente lámina. Ahí. En la siguiente hay dos gráficos más. El gráfico de la izquierda, el precio del mercado, ahí PB, está entre el costo total medio mínimo y el costo variable medio mínimo.
¿ya? Entonces el ingreso total es PB, C, QB, origen, y el costo total va a ser A, B, QB, origen. Entonces aquí hay un beneficio económico negativo. Va a ser menos el rectángulo en morado, menos A, B, C, PB. Entonces es un beneficio económico negativo. Lo que sí, si nosotros calculamos, cubre todos sus costos variables, ¿cierto? Voy a ponerlo en rojo mejor. Esta parte son sus costos variables, pero cubre solo una parte del costo fijo. ¿Ya? Y el gráfico a la derecha, el precio del mercado, que es PA, está justo en el costo variable medio mínimo. Entonces ahí el beneficio económico va a ser menos ABCPA, menos todo el rectángulo verde. ¿Ya? Entonces tenemos costo variable y costo fijo. Entonces la diferencia es que en el gráfico de la izquierda se cubre todo el costo variable y una parte del fijo, y en el gráfico de la derecha cubre solo el costo variable y ya nada del fijo. ¿Ya? Entonces, el tema es si conviene o no producir con pérdidas económicas. Entonces dice la empresa, compara las pérdidas en que incurre si sigue produciendo con aquellas pérdidas que tendría si es que decidiera cerrar. Y como el productor es racional, va a seguir produciendo si puede solventar sus costos variables y parte de sus costos fijos. Ese es el criterio, que pueda solventar todos sus costos variables y parte del costo fijo. ¿Ya? Entonces, lo importante para el productor, porque estamos en el corto plazo, ¿ya? Em, lo importante es solventar sus costos variables, ¿ya? Porque es lo mínimo. Si tú no puedes solventar tus costos variables, quiere decir que por cada unidad que produces estás perdiendo dinero. Ahí obviamente ya no va a ser rentable. Pero si tú estás produciendo con pérdidas, igual lo puedes hacer si es que puedes solventar parte del costo fijo. Porque finalmente la empresa cada vez que tiene pérdida no va a cerrar, porque si no, no sería una buena decisión también. ¿Ya? Em, y lo otro que hay que recordar, que nosotros aquí estamos trabajando con beneficio económico. Eso es ingreso total menos costo total, pero este costo total incluye el costo de oportunidad. Eso quiere decir que si esta empresa no se dedicara a lo que está haciendo, em, podría dedicarse a su mejor segunda opción, pero esa ya está considerada dentro del costo. Está incluida esa segunda mejor opción o segundo uso alternativo o mejor de los recursos. ¿Ya? No es que tenga un beneficio contable cero, no es lo mismo. Entonces aquí está cubriendo parte de el mejor uso alternativo que podría darle a los recursos que está utilizando. ¿Sí? El problema va a surgir es si el precio es inferior a ese costo variable medio mínimo. ¿Ya? Cuando el precio está justo aquí, ¿sí? Se llama punto de cierre, porque es el menor precio al que está dispuesto a producir esta empresa. También se llama de mínima explotación. ¿Ya? En estricto rigor, cuando el precio del mercado es P sub A, es indiferente entre producir o no. Pero si el precio es menor a P sub A, es mejor que la empresa cierre. ¿Cómo debiera estar acá? Ahí. Ahí ya la empresa es mejor que cierre, porque eso quiere decir lo que le estaba comentando anteriormente, de que por cada unidad producida está perdiendo dinero.
Entonces, Johan, si no, ¿sí? si se Ah, encuentra justamente en el punto de cierre, ahí sería rentable mínimo. eh, claro, el menor beneficio económico que puede soportar esta empresa. Eh, Cuando está justo en ese precio, en ese punto de cierre, es indiferente entre producir o no, Entiendo, gracias. ¿ya? Pero hay pérdidas económicas. ¿Ya? Em, entonces, si nos devolvemos, ¿eh? Aquí en este primer gráfico, el de la izquierda, era más que rentable producir, beneficios positivos. El de la derecha, beneficio cero. Después, en este tercer gráfico, el de la izquierda, también puede producir la empresa porque cubre, como les decía, todo el costo variable y una parte del fijo. Entonces también se puede producir. Y en este gráfico, en este de la derecha, ahí cuando el precio está justo en P sub A, es indiferente entre producir o no. ¿Ya? Y con esto podemos construir la curva de oferta de la empresa, que la curva de oferta se construye a partir del punto de cierre, ¿eh? Pero siguiendo la curva de costo marginal. Esa es la curva de oferta. ¿Ya? Em, y es la curva de oferta porque lo que nosotros estamos haciendo siempre es maximizar el beneficio económico y eso se logra cuando el precio es igual al costo marginal, en el tramo que el costo marginal es creciente. Y por eso la curva de oferta tiene esta forma creciente, con pendiente positiva. Voy a seguir, a ver si no hay preguntas. Ahí. ¿Qué pasa ahora en el largo plazo? Después me voy a devolver a estas láminas. Em, bueno. Antes de eso, eh, como ya tenemos las curvas de oferta de una empresa, em, podemos sacarla del mercado, ¿ya? Que es la de la industria. Y esa es la sumatoria de todos los costos de las curvas de oferta. En estricto rigor, la oferta del mercado es la suma de las ofertas de todas las empresas que forman parte de la industria. Supongamos que esta industria está compuesta por dos empresas. Entonces sumamos sus curvas de oferta y obtenemos la oferta del mercado. ¿Ya? Tienen que sí tener cuidado en la forma de sumar porque lo que se hace es ver el precio y cuánto produce cada una. Entonces, si el precio es 2, la primera empresa produce 2, pero la segunda no produce. Por lo tanto, un precio 2, el mercado va a producir solo 2 unidades. Si el precio es 3, la primera empresa o el primer productor produce 3 y el segundo 4. Entonces la industria total a un precio 3 produce 7. Si el precio es 7, el primer productor, la primera empresa produce 6, la segunda 8. A un precio 7 el mercado produce 6 más 8, que son 14 unidades. ¿Ya? Esa es la suma horizontal que se llama de las ofertas individuales. Y de ahí llegamos a esta curva de ofertas, pendiente positiva,
Em, bueno, nosotros, voy a hacer dos gráficos chiquititos. em, Precio, cantidad, cantidad y precio. Nosotros en general cuando graficamos, ahí tenemos la demanda y la oferta. Lo graficamos como rectas, ¿cierto? Oferta y demanda. Pero en estricto rigor, no sé si se acuerdan cuando estábamos viendo demanda, la teoría del consumidor, la curva de demanda en estricto rigor era así. Y la curva de oferta es así. Ya, nosotros la simplificamos como recta, pero en estricto rigor tienen esa forma. ¿Ya? Lo que pasa es que en la unidad 3 nos va a ser súper útil manejarlas como rectas, porque ahí vamos a necesitar, por ejemplo, calcular áreas. O sea, es mucho más fácil calcular áreas de triángulos, de rectángulos que integrar. Entonces, en general trabajamos con que estas curvas son rectas. ¿Ya? Eso les quería comentar para que no se enreden. Em, bueno, y lo otro, comentarles que esta curva de ofertas se puede interpretar de forma vertical u horizontal. De forma vertical, ahí, vertical, lo que hacemos es fijar la cantidad ofertada, ofrecida, y lo que se determina al analizarla así es este precio, que es el precio mínimo que está dispuesto a aceptar esta empresa para producir esta cantidad X. Eso sí, estudiamos la curva de oferta de forma vertical. ¿Ya? Y si la estudiamos de forma horizontal, así, ahí lo que decimos es que si nosotros tenemos este precio, la cantidad que obtenemos acá es la máxima que se puede obtener a ese precio. ¿Ya? Entonces se puede interpretar de las dos formas, analizándola vertical o horizontalmente. Y lo otro importante es que también vamos a hacer la distinción entre cambios en la oferta o en la cantidad ofrecida. ¿Ya? Como ya lo habíamos nosotros estudiado con la demanda. Cuando nos movemos a lo largo de una curva, por ejemplo, de A a B o de C a D, lo que cambia es la cantidad ofrecida u ofertada. Pero cuando nos cambiamos de una curva a otra, como de B a C o de D a A, ahí cambia la oferta. ¿Ya? Eso igual a lo que habíamos visto anteriormente. Ahí. Em, Antes de ir a lo que son los costos de largo plazo que están acá presentados, em, podemos conversar sobre los costos hundidos o irrecuperables, que es aquel costo en que se ha incurrido y no se puede recuperar. Por eso se llaman hundidos o irrecuperables, ¿ya? Son costos que nunca se tienen que considerar las decisiones, en las decisiones de producción, ¿ya? Y lo otro son los costos de largo plazo, que nosotros ya habíamos estudiado en las clases anteriores, em, que son costos que se asume que todos los factores que influyen en el proceso de producción son variables, ¿cierto? Tanto el capital como el trabajo,
Y a largo plazo se cumple esta característica que nosotros habíamos visto al principio de la clase, que hay libre entrada y salida de empresas del mercado. ¿Ya? En el corto plazo no es factible, pero sí en el largo plazo. Entonces aquí vamos a ir viendo que cuando en un mercado es rentable producir, van a haber muchas empresas interesadas en ingresar. Y cuando deje de ser rentable, van a salir muchas empresas porque se van a cambiar a otros mercados con mayor rentabilidad. Entonces, ¿es rentable producir en el largo plazo ahora? Entonces nos preguntamos lo mismo. Esto es mucho más fácil, sí, porque tenemos curva de costo marginal, pero tenemos solo una curva de costo total medio. Aquí no necesitamos, acuérdense que todos los costos variables, todos los costos son variables. Entonces la curva de costo total medio es la misma que el costo variable medio. Entonces se nos simplifica mucho más. En cambio, en el corto plazo teníamos que hacer las dos curvas, que eran distintas. Entonces, cuando el precio del mercado de largo plazo esté D, hay un beneficio económico, ¿cierto? Que es toda esta área, y ahí es más que rentable producir porque hay beneficios positivos. Después, si el precio es P sub C, el beneficio de largo plazo es cero. ¿Ya? Es un beneficio nulo, y ese P sub C sería el punto de cierre de largo plazo. Entonces, en estricto rigor, justo en ese punto también se es indiferente. Si el precio es menor, la empresa ya no produce en el largo plazo. Porque aquí sí rige eso de que producir en el largo plazo con pérdidas económicas no es rentable. Tú puedes producir en el corto plazo con pérdidas porque es un periodo pequeño, pero ya no es sostenible en el tiempo estar produciendo en el largo plazo con pérdidas. ¿Ya? La curva de oferta de largo plazo, fácil, ¿cierto? Parte desde el punto de cierre, de ahí, siguiendo la curva de costo marginal, curva de oferta de largo plazo. ¿Ya? No sé si hay preguntas. Ya, sí, es todo claro. Entonces, equilibrio en el largo plazo. Aquí viene algo interesante. Eh, Primero, mm, ya estamos en este punto. Ese es el punto uno. Ahí parte todo. Ahí tenemos la curva de demanda en rojo y la celeste o azul, oferta 1, S1. Ese es el mercado. Entonces el precio del mercado es P sub 1, ¿no? Y lo que demanda el mercado total es Q1. Entonces, la empresa a ese precio 1, vemos donde se iguala con el costo marginal, se iguala acá. Entonces va a producir cada empresa, reduce este Q1 pequeño. Entonces, como ven, aquí hay un beneficio económico, que es esa área en naranjo. Entonces, como hay beneficio económico, van a haber incentivos para que otras empresas ingresen a este mercado. ¿Ya? Este gráfico de empresa, ¿cierto? Es una empresa representativa. Asumimos que las demás empresas se están comportando igual. ¿Ya? Entonces,
como se ve que aquí es atractivo invertir o producir, eso va a incentivar que otras empresas ingresen al mercado. Y como aumenta el número de empresas, la curva de ofertas se desplaza hacia la derecha. Oh, me quedo, estoy tentando. No. Por ejemplo, supongamos que se va a desplazar de S1 a S3. Este desplazamiento es un aumento de oferta producto de que aumenta el número de oferentes. ¿Ya? Entonces va a aumentar hasta S3. Entonces el siguiente punto va a ser este 2. A S2 el precio va a ser P sub 2. Al de abajo le voy a poner mejor P sub 3. Para que no nos confundamos. A ver, P sub 3. ¿Ya? Entonces con P sub 2, que es el precio fucsia, em, ahí, ahí tengo que borrar estas. A ese precio 2 em, se va a producir ahora Q2. Este es lo que se produce, Q2, fucsia. Y ahí también hay beneficios económicos, que es esta área más pequeñas. Pero como ven, sigue habiendo beneficio económico. Entonces, como sigue habiendo beneficio económico, sigue aumentando el número de oferentes. Hasta S2, S3, que va a ser hasta S3. Cuando la oferta se desplaza hasta S3, la igualo con la demanda y se obtiene el tercer punto. Y con ese tercer punto, aquí está P3, ese precio es igual al costo total medio mínimo, por lo tanto es el punto de cierre. Entonces el incentivo para entrar desaparece cuando se alcanza ese precio 3, en mi caso que es el verde. ¿Ya? Ahí desaparece porque el beneficio es cero. Entonces ya no hay incentivos para entrar en este mercado. Este es el equilibrio. ¿Ya? No sé si hay preguntas. Voy a continuar entonces. Eso es lo que va a ir ocurriendo. ¿Ya? Aquí me saltó una lámina al principio. Em, pero es lo que estábamos conversando. ¿Ya? Y bueno, comentarle aquí algo de este gráfico. Aquí, por ejemplo, se muestra qué pasa si se duplican los precios y además se duplican los costos de producción. Entonces, si se duplican los costos de producción, la oferta se contrae, que es este movimiento hacia la izquierda. Y el precio aumenta al doble, entonces lo que se genera es que se produzca lo mismo, pero al doble del precio. Que va a ser el efecto. Esa es la clase 25. ¿Dudas, preguntas, algo que no haya quedado clarito? Esta es como la última parte más compleja de la teoría del productor, porque la clase 26 es estudiar la ley de oferta, estudiar los determinantes y la elasticidad,
precio de la oferta. Así que son temas que ya conocen porque los estudiamos con la demanda. Así que esta es como la parte nueva y más compleja. Nos quedaría la 26 y después la 27 que es aula invertida. ¿Ya? Y la 28 que ya es la unidad 3. Eso es lo que se nos viene.